allanó mucho el camino Alejandro con sus comentarios. En este mundo ideal que nosotros pensamos de salud digital, pero en realidad seguimos gestionando la salud con viejos modelos. Seguimos gestionando, así jugaba yo, así me contaron que se jugaba. Y en realidad hoy estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de otro modelo de gestión. Y aquí es donde aparece justamente el tema que nos proponen, la telemedicina. La telemedicina llena de muchos elementos aceleradores, pero también muchas barreras, fundamentalmente regulatorias, que es el tema sobre el que voy a hablar. ¿Cuáles son los beneficios de la telemedicina? Estos que Alejandro ya nombraba, esto de tener un especialista cerca, en Bolulo, esto de tener un dato en tiempo real, interoperabilidad del sistema. Nos vinculamos a una terminología diferente. El ocaso de la semiología frente al reino de las imágenes, se suele decir. Evita traslados innecesarios a personas que, por razones de costo o razones de movilidad, no pueden hacerlo. La adherencia a los tratamientos, la posibilidad de continuar un tratamiento. La accesibilidad, los tiempos de espera, las listas, ¿no? Esto de cuánto tiempo una enfermedad rara, cuánto tiempo tardo en llegar a un diagnóstico. El seguimiento de aquello que se viene, ¿no? Pensando en cómo se gestiona el futuro, el seguimiento de la cronicidad. Las barreras, ¿cuáles son? Las que tienen que ver con las especialidades. ¿Cómo ponemos el límite a determinadas especialidades? ¿Cómo hacemos para reeducar al médico en decir, este caso no es para telemedicina? ¿Mm? La protección del paciente y fundamentalmente del dato. Acá hay un tema sobre el que vamos a hablar, que es el dato sensible. Ustedes saben que los datos de salud son esencialmente sensibles. Son así categorizados por la Ley de Protección de Datos. Con lo cual, la circulación de estos datos debe estar dotado de estándares de seguridad que permitan que ese dato no llegue a manos que provoquen vulnerabilidad de derechos. ¿Por qué? Porque si pongo el acceso fácil de estos datos a una empresa de medicina preocupacional, corre riesgo el acceso al trabajo, el acceso al pago de los seguros, el pago de la medicina prepaga. Entonces, ahí hay un tema central en la circulación del dato en salud. Los costos, ¿cómo se va a pagar? ¿Cómo se van a obtener sistemas de infraestructura adecuada? ¿Cómo obtenemos y cómo iluminamos nuestro país para que en los lugares menos accesibles, porque esta oferta que nosotros vamos a ver, sobre todo de médico-paciente en la ciudad de Buenos Aires, no parece demasiado razonable? El tema de la documentación sanitaria, consentimiento informado de historia clínica, son dos temas también centrales. Y si esto va a provocar una peor comunicación entre médico y paciente, también es un tema que nos debiera preocupar. Por lo tanto, tenemos un esquema de tensiones que provoca, tensiones regulatorias y tensiones de formación que provoca la telemedicina. En primer lugar, definir qué es telemedicina. WhatsApp, ¿es telemedicina? ¿Cuáles son los estándares para que nosotros estemos hablando de una práctica médica mediada por la tecnología? A toda tecnología vamos a llamar telemedicina. Otro tema. ¿Qué pasa cuando un médico tiene una consulta con un paciente que está situado directa, médico-paciente, un médico que está en una jurisdicción extraña a la del paciente? Su matrícula no lo habilita, en principio, a esa actuación profesional. Otro tema es el seguro. ¿Tiene cobertura el médico para ejercer ese acto? ¿Está denunciado ante el seguro? ¿El seguro piensa cubrir ese acto en el caso de que ocurra algún evento adverso? ¿Se paga ese acto médico?
tiene un casillero como el de consulta ambulatoria o el de internación. La protección de los datos, la identificación de las partes, de quién tengo del otro lado, de qué paciente se trata, pero también la del médico. Que el paciente esté seguro. Vengo, y te miro a vos, Mario, vengo de un evento en Costa Rica donde convocaron a una serie de personas, entre las que, para revisar una modificación a la Ley de Derechos del Paciente. Y ahí tomé cuenta que la única ley iberoamericana de derechos del paciente es la nuestra. Ustedes habrán visto otras. No, Marisa, estás equivocada, hay otra ley del paciente. Sí, pero es de derechos y obligaciones. Nuestra ley es la única ley que se llama derechos del paciente. El resto de las leyes de Iberoamérica son derechos y deberes. Entonces, aquí también hay un tema sobre el que tenemos que trabajar, ¿no? Creamos derechos digitales, pero tenemos que crear también deberes digitales. ¿Cuál es la jurisdicción aplicable? ¿Cómo se van a manejar los sistemas de auditoría? Y también estas cuestiones generacionales. Aquí hay que esperar un tiempo para que la telemedicina madure seguramente. En esa generación, quienes se atiendan no van a tener problema y los que atiendan tampoco van a tener problema. El tema es transicional, es llegar a ese momento. ¿Por qué sí y por qué no? ¿Por qué sí? Porque es innegable, porque ya llegó, porque esto estaba en un aeropuerto el otro día, cuando viajaba, saqué esta foto. Entonces, porque sí, porque está, porque ya llegó, porque está instalado. Porque permite usar las capacidades existentes de manera más adecuada. Porque de ninguna manera va a reemplazar a la medicina asistencial, y esta es una gran preocupación de algunos grupos médicos. No va a reemplazar, complementa, una nueva modalidad que complementa la existente y se aplicará en determinados casos que ustedes digan que se puede aplicar. Porque da accesibilidad, porque la concentración de los especialistas cada vez está dada en las grandes urbes, porque faltan especialistas, porque es noticia en los diarios hallar terapistas intensivos pediátricos, porque cada vez va a ser más problemático si desde la autoridad central no se crean incentivos para la formación de estos especialistas, porque mejora la equidad, la eficiencia, porque vamos a tener un mejor acceso a la calidad de atención y de formación, porque si se actúa con seguridad se achican los riesgos y también los costos, y porque tenemos otros datos que tener en cuenta. Fíjense ustedes que el costo de la secuenciación del genoma, ¿no? Cuánto salía y cuánto sale. Fíjense ustedes cómo cada cuánto se duplica el conocimiento médico. En 1950, 50 años, en el 87, en 2010, 3,5. En el 2020, cada 73 días se va a duplicar el conocimiento. ¿Por qué sí? Porque esto está pasando cada vez que nosotros pestañeamos. Estos números nos abruman, ¿no? Todas estas cosas están pasando con solo cerrar nuestros ojos un segundo. Porque por primera vez en la historia tenemos más información de la que podemos procesar. Porque estamos creando más datos cada 2 días de los que se han creado desde el inicio de la humanidad. Porque sí, porque hoy Corti en Copenhague hace este tipo de cosas a través de la inteligencia artificial. El servicio de emergencias médicas ayuda a tomar decisiones críticas. ¿Y cómo ayuda? Con patrones, con algoritmos, con la respiración de la persona que habla, a través de metadatos que detectan en tiempo real qué está sucediendo con el que está del otro lado del teléfono. Y ahí, luego de analizar la situación, decide priorizar o no el envío de la ambulancia.
Porque Stanley Harrison también me contó que había unas películas de cyborgs en alguna época. Y Neil Harrison es el primer cyborg. Este señor que nació con monocromía tiene un ojo biónico adicionado a su corteza cerebral que le permite ver en colores. Pero no ve en colores como nosotros, ve rayos infrarrojos, ve colores que el ojo humano no puede detectar. Entonces, también pasan estas cosas. El mundo va hacia otros lugares. Esto es lo que se llama humanidad aumentada. Y las brechas van a ser más grandes. Tenemos aplicaciones de terapias digitales, tenemos portadas de diarios y tenemos médicos residentes que se comunican con sus pacientes a través de celulares. Ustedes, alguien que está aquí, levante la mano quien no se comunicó jamás a través de su celular con un paciente. No. ¿Quién tiene protección de seguridad para esa comunicación? Ninguno. Estamos en un problema. Porque estamos haciendo una especie de telemedicina no segura. ¿Por qué no? ¿Por qué no tenemos que hacer telemedicina? ¿Cuáles serían las barreras? Que hay sectores generalmente canosos, refractarios al uso de tecnología. Yo no tengo canas solo porque me tiño, pero somos todos refractarios generacionalmente al uso de tecnología. Porque Héctor Garín ha sacado un comunicado destacando estas cuestiones de la uberización a través de la tecnología. Y yo creo que hay que tener muy en cuenta estas cosas que se dicen y prever cuáles son los mecanismos para contrarrestar esto. Que existen solo razones de costos empresariales, de reducción, el deterioro de la relación médico-paciente, los límites de la modalidad, que si es una nueva especialidad, que lo personal es irreemplazable. Todas estas cosas se dicen. Y también se dice que no tenemos legislación para llevar adelante la medicina, que la mayor barrera es regulatoria. Y yo les puedo asegurar que la mayor barrera no es regulatoria. Y que poner las expectativas en la regulación es un error. Tenemos herramientas que hoy permiten ejercer la telemedicina y aquí tienen una serie de legislaciones que permiten el ejercicio de la telemedicina. Sí hay cuestiones por resolver. Sí hay cuestiones por resolver. Definir qué es una teleasistencia es necesario. Esto, yo tengo, perdonen que insista con esto de la WhatsAppitis, porque estas son algunas preguntas reales. Estoy en la farmacia y no está el remedio, ¿qué hago? No hay Nutrilón en el supermercado, ¿qué compro? El nene tiene fiebre, ¿puede ir al cumpleaños? ¿Hay algún pediatra aquí? Todos los pediatras reciben esto todo el tiempo, el pañal con el contenido de sacar. Entonces, definir estas cuestiones, ¿no? De cuál es el medio adecuado para ejercer telemedicina. La jurisdicción. Este tema es jurisdiccional. ¿Vamos a crear una matrícula especial o vamos a validar la matrícula para el ejercicio de telemedicina para médicos que hayan hecho un curso, una formación? ¿Vamos a admitir las dos modalidades, sincrónica y asincrónica, paciente, o vamos a regular solamente segunda opinión? En el caso de validar la atención médico-paciente, ¿vamos a poner una barrera que es que se haya visto a ese paciente alguna vez? Todas estas son discusiones que no podemos dar los abogados. Yo formo parte, como decía Alejandro, del grupo asesor y ahí se dan riquísimos debates en torno a estos temas. Pero nos falta que ustedes definan qué quieren hacer, qué modalidad quieren adoptar y cómo se van a sentir cómodos con esta modalidad de atención. Esto no es tema de abogados, esto es tema de médicos. Los abogados podemos ponerle un marco normativo a aquello que ustedes decidan que es adecuado. Pues tienen que empezar a discutir en el seno de estas casas qué es lo que van a hacer. El alcance del seguro profesional.
Hay que notificar a la empresa de seguros que se está ejerciendo un acto telemédico. Es diferente, es un acto médico más. ¿Qué diferencia tiene con el acto presencial? ¿Qué entorno de inseguridad genera que no cubra el riesgo que ya está dentro del seguro? Sí hay un tema sobre documentación sanitaria en relación a la historia, al consentimiento informado. Aquí sí hay que repensar la modalidad de consentimiento informado que uno tiene en la Ley de Derechos del Paciente, porque estamos hablando de un entorno digital que requiere una comunicación distinta y que requiere que nos aseguremos, cuando ustedes reciben un paciente en su consultorio, lo miran a los ojos y probablemente ustedes perciban si ese paciente entendió. En un entorno digital esto es más complejo. ¿Cómo se va a hacer? ¿Con un clic? ¿Con un dedito para arriba? ¿Dónde va a quedar registrada este consentimiento? Estas sí son cosas que debemos pensar. La prescripción, la receta electrónica y la historia clínica. Cada acto médico debe tener un registro. Y la consulta telemédica es un acto médico. Por lo tanto, debe tener un registro. Ustedes no pueden, lo que hacen por el WhatsApp, ¿dónde queda registrado? Seguir las recomendaciones para los pacientes. Teleeducación, la utilización de imágenes de pacientes. Esto ya está regulado, artículo 53 del Código Civil, pero siguen pasando estas cosas. Todos las hemos visto. Para esto necesitamos trabajar en recomendaciones, en manuales de buenas prácticas, y yo le pondría una palabra antes de jurídicas, ético-jurídicas, porque tiene que ver más con actitudes éticas que con cuestiones regulatorias. La utilización de seguridad de los soportes para la transmisión de datos. ¿Qué va a validar la autoridad de aplicación? Los estándares de seguridad son imprescindibles. La divulgación de material científico de expositores con su consentimiento, ¿no? La certificación de las actividades de teleeducación. Son todas cuestiones que tenemos que mirar. Y en torno a la teleasistencia también hay cuestiones fundamentales. ¿Cómo vamos a hacer para lograr comprobar la identidad de los integrantes? ¿Cuál es el clic que valida que ese médico es médico y que ese paciente es quien está registrado en esa historia clínica al que se conectó el profesional? El nomenclador para el acto telemédico. ¿Difieren los derechos y las responsabilidades del médico respecto del acto presencial? ¿Habría que hacer alguna diferenciación? La definición de la utilización de TICs seguras para compartir datos clínicos, el registro de la consulta. Estas son todas cuestiones que nosotros tenemos que ver. Voy a ir más rápido. Aquí sí hay un tema central, que es la protección de los derechos personalísimos, la confidencialidad. Este es un tema, el derecho a la información que no sea revelada, que no sea divulgada, el secreto médico, los convenios de confidencialidad, la privacidad. Estos son todas cuestiones que tenemos que ir viendo. Respecto de los datos personales, ¿qué se dice de los datos? Son el oro, el petróleo de este siglo. Pero, al igual que con el oro, el 99% de ese oro es basura. Por lo tanto, los datos personales en salud tienen que tener criterios y planes de seguridad y de registros electrónicos. Nosotros tenemos una ley y tenemos reuniones con la Agencia de Protección de Datos Personales. Nos hemos reunido tanto en la Facultad de Derecho como con el Ministerio, con la Agencia de Protección, y no está claro el consentimiento del paciente respecto de los datos personales y de la utilización de esos datos cuando están anonimizados. La ley que requiere para compartir datos, la anonimización. Los datos en salud pueden ser realmente anonimizados. Existe la posibilidad, según nos cuentan los informáticos, ese bucle cibernético que une otra vez la información, que con el código postal permite que sepamos que ese paciente es el que anonimizamos una semana atrás. Tenemos mecanismos seguros
para hacerlo? Otro de los temas es la evaluación de impacto de la privacidad. Esto también lo charlamos, especialmente cuando el análisis del Big Data implica el tratamiento de novedoso o inesperado o la utilización por parte de terceros. Cuando nosotros bajamos una aplicación, estamos consintiendo. En realidad, cada aplicación gratis que nosotros bajamos es a cambio de nuestra privacidad. Estamos dando acceso a quien nos provee esa aplicación, a nuestro micrófono, a nuestras imágenes, a nuestros contactos. Tenemos que tener cuidado con la protección de los datos en materia de salud, porque la contracara de estas aplicaciones es justamente la vulneración de nuestros derechos más elementales. Y la privacidad y la confidencialidad son piezas claves en el entramado de la seguridad de los datos en materia de salud digital. El otro tema es la receta electrónica. Se están trabajando en proyectos de ley, el senador Fiat también está trabajando en esto, en la prescripción electrónica. Siempre va a ser más segura que esto, ¿no? La prescripción electrónica, digamos, uno tiene miedo de la prescripción electrónica, pero yo creo que también hay que perderle un poco el miedo. Bueno, esto ya para ir adelantando lo habló Alejandro. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos por delante? Fundamentalmente, no enfrentar la medicina presencial a la medicina tecnológica, a la medicina digital. ¿Tiene que estar disponible todo el tiempo? No. Es más, para mí ni siquiera debe ser de elección del paciente. El paciente no debería elegir. Es el médico quien debiera proponerle que para esa patología existe la posibilidad. El paciente puede rechazarlo incluso, pero no debiera estar a expensas de lo que el paciente... No es un derecho del paciente acceder, es un derecho del médico proponer cuando esté disponible y cuando el médico lo considere adecuado. Entonces, entornos seguros. ¿Y por qué entornos seguros? Esta es una pantalla de Google Fotos. Cuando se ponen gorilas, los algoritmos detectan lo que la gente, las personas contratadas por Google cargaron. Las personas tenemos sesgos. ¿Y qué cargaron en Google Fotos? Personas con cara redonda, tez oscura, personas no, animales con cara redonda, tez oscura, y la veo, son gorilas. Entonces, eso pasa cuando el entorno no es seguro. Esa es la foto del gorila que Google trae con el algoritmo cargado. El perfilado es un tema complejo. Por eso, la tecnología es un siervo útil, pero es un amo peligroso. Hay que utilizarla con criterios de seguridad. Finalmente, limitar la cantidad de información al nivel absoluta y estrictamente necesario. La circulación de información, el pedir datos. ¿Para qué quiero tanto dato? El dato necesario. El consentimiento del titular. ¿Hace falta para cargar datos? La transparencia de la información, cómo se procesa, con qué propósito, para qué va a ser utilizado, será transferida a terceros, será cedida, será vendida. ¿Es ético, no es ético? Acordémoslo. Demostrar que las decisiones respecto del uso de datos masivos son justas, transparentes y fundamentalmente responsables. 3 cuestiones finales. Correo electrónico. Términos y condiciones de uso. Tenemos que llegar a si se utiliza esto, llegar a un acuerdo con el paciente. El paciente tiene que saber cómo se va a utilizar, que la respuesta no la va a recibir de manera inmediata, que la va a recibir dentro de las 12 horas de recibido el correo. Que si es un caso de urgencia deberá dirigirse a una guardia, ni siquiera me mande un correo. Un disclaimer de cómo se utiliza el correo electrónico.
En lo posible un correo electrónico separado del correo personal, que no se me mezcle con mis cosas. El celular, más allá del riesgo del WhatsApp, que no es un medio seguro, que si ustedes no tienen clave de seguridad y caminando por Buenos Aires el teléfono les es hurtado, esas fotos van a circular por todo el mundo. Y además, otro riesgo que no se tiene en cuenta. Yo hablo con médicos amigos, ¿qué estás haciendo? Operando. ¿Ahora? Sí. Bueno, cortemos, después te llamo. No, seguí. No sigo. ¿Por qué? Porque hay riesgo de contaminación cruzada, porque hay otros riesgos además de desatender lo que uno está haciendo, y la interferencia electromagnética. Hay un montón de situaciones que hay que empezar a mirar respecto del uso de los celulares. Y las redes sociales. ¿Cuántos de ustedes han recibido pedidos de amistad de pacientes? La mayoría no es de buena práctica. Si ustedes quieren tener una red social, háganlo, sin ningún problema. Pero hagan una red social profesional, para que sus pacientes puedan ver los videos que ustedes siguen, las recomendaciones, las publicaciones, los saludos por los cumpleaños, pero para. Y si los pacientes insisten, ustedes les pueden contestar esto, cuando les preguntan cómo amanecieron, que tomen esa pastillita. Muchas gracias.